Bienvenidos a su programa Heraldo Salud, la voz de la salud. Gracias como siempre por acompañarnos todos los sábados a esta hora para hablar de temas, por supuesto, que tienen que ver con la salud. Y hoy nada menos y nada más vamos a hablar de la salud, justamente de lo que más nos importa, del futuro de nuestro país y del mundo prácticamente, que son los niños. Hay actividades muy particulares que se van a realizar próximamente y nuestros invitados, todos ellos son expertos en esta área y vienen justamente para invitarnos a la programación de estos programas, de estos temas que son múltiples. Ya lo verá usted de qué vamos a tratar. Y antes, como siempre, tratamos de agradecer la ayuda y el apoyo que recibimos de Heraldo Salud justamente para difundir estos temas. A Iván Lavín, a Teleredondo, a Obando, a nuestros productores, a todo el equipo de Heraldo y sobre todo a usted por estar siempre con nosotros a través de la radio y a través de las redes sociales. Híjole, mano, me da muchísimo gusto compartir toda esta información más allá de las fronteras de nuestro país. Gente de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, de Argentina, de Houston, por supuesto. A todos ellos que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales y que recibimos sus mensajes, por supuesto, un agradecimiento mutuo. Está con nosotros el doctor Guillermo Milán, que es médico pediatra ya muy conocido en nuestra región. Memo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a todos nosotros. ¿Hablaremos de tenis? No, ahora el tema es la ciencia y la actualidad en la ciencia y nuestro Congreso Nacional, que es un orgullo para todos los laguneros que sea aquí en Torreón, sí, después de 30 ocasiones en que se ha hecho el Congreso. Está con nosotros también el doctor Nares, él es endoscopista, él es médico gastroenterólogo dedicado a los niños. Bienvenido, doctor Nares. Muy amable, muchas gracias por invitarnos, doctor Hernández, a tu programa y a todo tu auditorio. Hacer un congreso se dice fácil, pero es una logística, un montón de cosas que se tienen que hacer, de invitados, de la cuestión del transporte, de la hotelería. Es muy difícil concretarlo y ustedes están a punto de concretar una actividad científica en nuestro país y específicamente en Torreón, Coahuila, que es reunir, congregar a lo mejor de la pediatría en México. Sí, la logística para todo ello se requiere primero de un líder, que nuestro líder es el doctor Guillermo Milán, el doctor Armando Magaña, por supuesto es el presidente del Colegio de Pediatría del estado de Coahuila, él forma parte del comité organizador, el doctor Jesús de Lara y un servidor, y sí son muchísimos detalles, como comentas, para poder lograr el éxito académico, social y sobre todo que tenga repercusión en lo más importante, que son la salud de nuestros niños, que es hacia donde nos dirigimos. La Academia Mexicana de Pediatría es el órgano consultor del legislativo y por supuesto que todo ello hace que tenga un nivel académico este congreso, que es la primera ocasión que se realiza en esta ciudad y son lo último, lo más actual en los temas pediátricos que se van a tratar. Yo recuerdo en algunos congresos y algunas pláticas que asistes y a veces las pláticas están para llorar, ¿verdad? Que dices, híjole, una hora aquí escuchando a este cristiano, a nuestros congéneres como médicos, dices, Madre Santa, ¿verdad? Por eso me llama mucho la atención lo que ustedes están diciendo, que traen médicos de talla, médicos muy buenos para poderlos escuchar, para poder compartir, para poder que nos enseñen y nos muestren lo que saben en lo último de los niños. Doctor Armando Magaña, bienvenido. Muchas gracias, gracias a la invitación, gracias a ti por la invitación al programa y gracias a todo tu público por escucharnos. Como dices, es complicado y es un reto actualizar e involucrar a los asistentes en que pues, estén en las pláticas, pero además que se lleven conocimientos que sean de utilidad y que sea de vanguardia. Y pues eso, como bien lo decía el doctor Nares, al ser la academia un órgano de prestigio
y que está muy bien cuidado quien pertenece, pues está garantizado que la calidad de todos los expositores es de lo mejor que podemos encontrar. ¿Este congreso va a ser aquí en Torreón, en algún hotel en particular, en algún área en particular? Va a ser en el Hotel Marriott, es el hotel sede. ¿En dónde está el Hotel Marriott? Para la gente que... Sí, en el escucha. Boulevard Independencia. Uh-huh. La ubicación exacta, 785. 785. Está muy cómodo y el buffet ahí está delicioso, y obviamente las áreas, incluso ya ellos ya tuvieron la apertura de otros salones que nos van a hacer el favor de proporcionarnos para los talleres de la tarde. Entonces va a ser 28, 29 y 30 del presente mes. ¿Qué es? ¿Viernes, jueves y sábado? Oficialmente la inauguración es desde el miércoles, desde el jueves, pero desde el miércoles arrancamos ya con talleres de impacto importante para tanto médicos, y también es un orgullo que vamos a tener un taller que está dirigido a adolescentes, que es un taller que está dedicado para la violencia de género, y asimismo ese mismo taller se va a impartir al día siguiente, pero para padres y maestros. Entonces, violencia de género. Para ti, doctor Magaña, si esto fuera una especie como de menú de películas y de pláticas, para ti en lo particular, ¿cuál me recomendarías que dijeras, Oscar, no te puedes perder esta? Como dices, si fuera tal vez así en este aspecto, creo que tenemos un buffet muy variado y muy rico, porque abarcamos prácticamente todos los aspectos. Y bueno, tal vez lo que te voy a recomendar yo puede ser un poco sesgado, porque soy inmunólogo, pero hay una plática muy importante de todos los efectos de la multivacunación y los beneficios que trae el que podamos enlazar una vacuna con otra y cómo se complementan una con la otra. Y también hay una otra plática que está relacionada no solo con que nos dediquemos a vigilar el aspecto de la vacunación en los pequeños, sino en las mamás, porque desde ahí empieza el beneficio. Estamos hablando con un experto en vacunas, con un experto, no es cualquier persona, por supuesto, es pediatra, y luego hacen la especialidad en alergias y en inmunología. Entonces, sus recomendaciones, sus indicaciones están basadas justamente científicamente, y fíjate que yo siempre traigo una espina ahí en un zapato, una piedra en el zapato con este asunto del esquema de vacunas de la cartilla, ¿verdad? Desapareció. No, el esquema está vigente. Nosotros como país tenemos uno de los esquemas de vacunación que está reconocido por la OMS, que es uno de los más completos. Desafortunadamente, en la actualidad sí tenemos muchas vacunas que están deficientes y que no las podemos encontrar ni en el sector salud ni de forma privada, y eso hace que pues impacte en la salud de los pequeños, pero el esquema tal cual está diseñado es muy completo y todavía... O sea, el diseño está bien, en el papel está bien. ¿Qué vacunas nos faltan? O tú en tu práctica clínica que llega mamá con el hijo, oye, no encontré esta vacuna en el seguro, o en el ISSSTE, o en el sector salud en general. ¿De cuáles estamos ahorita faltos o fallos? Sí, de las que otorga el sector salud y que actualmente no contamos con ellas es BCG en la región y a nivel nacional. ¿Y la de tuberculosis? Es la de la tuberculosis, que se debe poner al nacimiento y está especialmente dirigida para evitar complicaciones en los recién nacidos, especialmente la tuberculosis meningia, que pues puede ser catastrófica, y este es el objetivo de vacunarlos desde pequeñitos. Ya últimamente pues no la hemos tenido, y también hay pues poca cantidad de vacunas del hexavalente o la pentavalente. ¿Qué es eso de pentavalente? Es un grupo se pueden asociar ya sea de 5 o 6 vacunas, donde entonces ahí va incluida la vacuna de tosferina, para pertusis, para tétanos, y entonces las van agrupando, y en vez de poner varias vacunas, pues se ponen una sola. Pero actualmente esa vacuna, pues también no hemos tenido suficiente abasto. En la actualidad, ¿cómo calificarías al sistema de vacunación nacional? ¿Del 1 al 10?
Hijo, desafortunadamente yo creo que tal vez tendríamos que reprobarlos ahí con un 5, probablemente un 6, porque sí, no ha habido la inversión en vacunas que deberíamos de tener. Y incluso incluyendo el tema de COVID, ¿no? Un 6. Pues, incluyendo el tema de COVID. O por el tema de COVID, un 6. No, en el tema de COVID pues también estamos rezagados. En la actualidad pues ya en otros países ya se está desde la semana pasada aplicando la vacuna que pues, está diseñada y se denota así como el upgrade, y está actualizada, que es para las nuevas cepas de Omicron. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos ya desde la semana también pasada, ellos declararon como obsoleta la vacuna bivalente, que incluía las cepas originales y las cepas de Omicron, y esa ya queda obsoleta, ya no la van a aplicar. Desafortunadamente nosotros nunca tuvimos esa vacuna aquí, y las vacunas que se están ofreciendo aquí pues no son dirigidas solamente para la cepa original. Entonces pues eso nos deja ahí con o sea, la vacuna rusa y la cubana, si yo te llevo a mi hijo, ¿me la recomiendas? Solamente para una persona que nunca hubiera tenido contacto con el COVID, que es poco probable actualmente, o que nunca se ha vacunado, tendría un beneficio muy claro. Para los demás, si somos muy optimistas, en lo único que podría ayudar es para que dé un impulso a las defensas que tenemos, a los anticuerpos, y tengamos un poco más de cantidad, pero pues no es la vacuna ideal, porque no está dirigida para las cepas que actualmente están circulando. De esto y más cosas, como ven, un tema álgido, un tema difícil, que seguramente van a tratar ustedes a profundidad en sus pláticas en este congreso, porque hay un espacio para inmunizaciones en las pláticas, y te agradezco mucho la sinceridad con la que nos hablas como buen médico científico, por supuesto, porque hay que decir las cosas claras, ¿no? Es un compromiso para nosotros como médicos cuando la mamá nos pregunta, nos cuestiona de esa manera, ¿verdad? Oiga, voy a vacunar a mi hijo, dígame cuál vacuna es la que usted me recomienda. Entonces, pues ahí te la juegas, ¿no? Te juegas tu ejercicio profesional en el sentido de darle una buena orientación, más allá de las diferencias políticas, etcétera, que están inmersas en esto. Claro. Te haría yo la misma pregunta al doctor Nares. Viendo este calendario de actividades científicas, ¿cuál sería para ti la película, el tema, la plática que nos recomendarías? Yo sé que eres gastroenterólogo pediátrico, pero ¿cuál sería para ti el tema? El tema que a mí me llama muchísimo la atención es el de la violencia de género. Ya. Porque yo siento que no porque esté en boga, sino porque debemos de ser más conscientes del respeto, la tolerancia, que no nada más hacia las mujeres, del hombre a la mujer y viceversa. De violencia de género, este taller es fantástico, ya tiene casi prácticamente, no sobrecupo, pero ya está saturado. Se va a dar el jueves 28 y viernes 29. El jueves 28 está dirigido a 15, estaba nada más dirigido a 15 varones, 15 mujercitas entre 11 y 15 años, adolescentes. Se abrió un poquito más a 10 más, que nos lo permitieron las talleristas, porque vienen varias doctoras, vienen 3. Nos lo abrieron un poquito más, pero nos han estado llamando de varios colegios que si tenemos cupo, y la verdad es que ya no hay cupo. Y para el siguiente día, que es el viernes 29, está dirigido a los padres de familia y a los maestros, para todos ser conscientes y estar directamente inmiscuidos en esta situación, que yo creo que todos tenemos un compromiso para evitar la violencia de género. Fíjate que yo asocio esa palabra que tú dices de violencia de género con el maltrato infantil, por supuesto, que es como que un poquito más, digamos, más gráfico, ¿verdad? Y que lo vivimos nosotros en la práctica, sobre todo los que estuvimos en áreas de urgencias, cuando el niño llega fracturadito, roto de sus bracitos, y no es la primera vez, ¿verdad? No es la primera vez que llega con una fractura de su piernita, de su muñeca.
Y bueno, ahora se le ha especificado un poquito más, digamos, maltrato infantil sería en general, y ahorita aquí va un poquito más orientado hacia el género en particular, pero sigue siendo un problema en nuestro país en particular, un problema en México. En México, o sea, no es algo de Dinamarca o de países un poquito más desarrollados, sino tiene que ver mucho con nuestra forma de ser, con nuestra famosa idiosincrasia del mexicano, en donde va incluido la educación, analfabetismo, alcohol, drogas y pobreza. Sí, definitivamente es todo un problema social, ¿verdad? Que estamos inmersos en ello. Y por supuesto, lo que tú comentas, la idiosincrasia, el machismo, la misoginia, situaciones que debemos de reeducarnos como seres humanos para que haya respeto de género mutuo. Y a mí me gustaría que el doctor Milán, que tiene muchísima experiencia, nos platicara de los otros talleres, porque es que tenemos un abanico, de verdad, un abanico de educación hacia el médico, porque es educación hacia el médico, y los médicos a la vez educamos a los papás, a los padres de nuestros pacientes. Yo me gustaría que él enfatizara en los talleres. ¿Qué tipo de talleres tenemos? Sí. Bueno, antes que nada quisiera también agradecer muchísimo a la directiva de nuestra Academia Mexicana de Pediatría, la doctora Alicia Robledo Galván, que es la presidenta, que está en pleno físico y mentalmente y con el alma dedicada a la academia. La doctora Leti Belmont, que es una autoridad no nacional únicamente, sino latinoamericana y mundial en enfermedades raras. Casi nunca les hacemos caso porque no sabemos tanto de eso, pero ella es la experta a nivel latinoamericano y mexicano y estará con nosotros. Y la doctora Ana Elena Limón, que ella está como tesorera, pero ella es jefe en el Hospital Infantil de México también. Agradeciendo esto, sí quisiera comentar que el primer taller del miércoles 27 es para adolescentes, prevención de la violencia en adolescentes. Y como dijo el doctor Nares, está muy limitado. La doctora Gaby Bastarrechea, ya me aprendí el nombre, ¿verdad? Ella es Mérida, ¿verdad? Pero ella junto con el doctor Paco Fernández, que es una autoridad en medicina de la adolescencia, y el otro doctor, son los que van a llevar esos talleres. ¿Y cómo pueden implementarlo? Pues al día siguiente, el mismo taller, de acuerdo a la edad, con padres de familia y maestros, para que realmente tenga repercusión en la actuación con los adolescentes, que ese es el tema. Otros talleres, uno muy importante y que últimamente ha tenido mucha vigencia y está liderado por el doctor Horacio Reyes. Él es la gente que más lucha por la lactancia materna. Lactancia materna, la importancia. Aquí el doctor Magaña nos podría hablar de la cosa inmunológica para el niño recién nacido. Entonces, y después, ¿qué pasa durante toda la vida? Pero lo importante pues es que tome la alimentación materna. Él estará también con un taller y fíjate la importancia y la mentalidad de los académicos. Él nos pide 40 muchachos de la Facultad de Medicina para un taller especial y transmitirlo a ellos. Y como dijo el doctor Nares y el doctor Magaña, esto es un abanico, entonces ellos transmitirlo a los demás, a su medio ambiente, para que esto tenga cierta repercusión. Quisiera comentarte que cuando el doctor, él tiene como 5 libros escritos sobre la alimentación al pecho materno y muchos trabajos publicados a nivel nacional e internacional. Cuando él inició esto en forma muy fuerte, hace 7 años, entonces la lactancia materna en nuestro país andaba alrededor del 14%. Es decir, de cada 10 que se alivian, una y si acaso otra, le daban pecho materno. Actualmente ya esta cifra anda en el 32%. De todas maneras es muy poca.
Entonces, ¿cuál sería lo aceptable? Lo aceptable, mayor del 50%, mínimo, que están en los países, en España, por ejemplo, Estados Unidos ya lo están. ¿Y lo mínimo son 6 meses? Lo mínimo 6 meses, eso es lo que se considera para la recapitulación de cada aspecto. Ese taller es muy interesante. Ahora, hay otros talleres sobre asma bronquial. El doctor Magaña también es un experto en eso y viene dando la doctora Nora Martínez Aguilar, que ella es la jefe en el Instituto Nacional de Pediatría, y viene la doctora Blanquita Morfín, que ella es la jefe en el Hospital Infantil de México. Entonces, aquí tenemos ese problema continuamente. Ya no es nada más de octubre y noviembre, ¿verdad? Y febrero y marzo, sino que continuamente. Aquí el doctor está lleno de pacientes en esa temporada. La temporada de tolvaneras. Y finalmente quisiera mencionar uno sobre la paroscopía en niños. Eso nos incluye a los cirujanos, ¿verdad? Y nos lo va a exponer el director del Hospital Infantil de México. El director es el doctor Jaime Nieto Cermeño, que es paisano de nosotros, es de aquí, y él amablemente aceptó la invitación entre tantas complicaciones que tienen ahorita en México. Yo creo que eso es importante. Y finalmente ya va a haber un conversatorio, así le llaman ahora, conversatorio entre varios expertos sobre enseñanza de la pediatría en México a nivel de facultad y a nivel de hospitales, de especialistas. Viene el doctor Melchor Vázquez, que es un experto de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a tener el orgullo de estar también con el doctor Eduardo Arrambide, que él es el rector del TEC de Monterrey, Campus Laguna, ¿verdad? Que nos mostró ya en alguna ocasión el sistema que están llevando de enseñanza en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, en Monterrey. Y también otro doctor que viene él está en Guanajuato, pero también es súper experto. Yo creo que con estos talleres, aparte de mucho más, cada plática de ellos es un experto, es por expertos. Y el final, que también voy a estar ahí dirigiéndolo, es cómo abordar el problema de transgénero. Ese es un conversatorio de mucha, ahí va a haber mucha discusión. No le van a tener una manifestación ahí afuera. No, al revés, estamos diciendo cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Ahorita vamos a tener que ir a una pausa. Gracias a los patrocinadores, a Central de Pie, con la apertura nueva de su salón de belleza, justamente con atención de maquillaje, de pelo, de corte de pelo sobre todo, por supuesto. Gracias a ellos y la atención del pie diabético en relación a las uñas. Central de Pie siempre presente con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos para hablar con el doctor Magaña, el doctor Nares y el doctor Milán. De Boulevard a Constitución y enfrente del Ibero, ahí está su salón para arreglo, sobre todo femenino, por supuesto. Y su fuerte, digamos, es la atención de los pies del paciente diabético, sobre todo en uñas, en la parte de podología. Híjole, hermano, nos fuimos con un tema, con una plática que aborda el problema, porque pues es problema. Yo no diría de antemano otra cosa, es una realidad, como mencionaba ahorita el doctor Nares, el asunto del transgénero. Si en el adulto suele ser polémico y romper barreras, en el aspecto infantil, pediátrico, es realmente difícil. Y me gustó la manera en que ustedes lo van a abordar, porque le van a echar bola, ¿verdad? Sí. Le van a echar bola desde el punto de vista de varios especialistas, ¿no? Endocrinólogo, psicólogo, psiquiatra, urólogo, cada uno con su visión muy particular, pero que una cosa es en el aula, una cosa es en el auditorio, y otra cosa, doctor Magaña, es en un consultorio. Y ahí la situación en particular cambia. Desde que el paciente entra, cruza esa puerta del consultorio hacia el escritorio,
y lo ves acompañado de manera distinta a la tradicional, digamos, a la ortodoxa, es otro cambio. Claro, y es una situación polémica porque a nivel mundial, aunque hay países que tienen un poco más de experiencia porque están adelantados más en tratamientos o cirugías, pues no sabemos a largo plazo los beneficios o las complicaciones que puede tener apoyar o estar en contra de un cambio de género, ¿no? Y entonces, como platicábamos en la pausa, nuestra obligación es atender al paciente de forma profesional y dedicarnos al problema de salud por el que va. Que siendo mi caso, como yo no me dedico en particular a una especialidad que esté relacionada con el ámbito del género, pues me van a ver por alguna comorbilidad, ya sea pues alguna infección o asma o un problema inmune. Pero entonces nosotros tenemos el compromiso de salvaguardar la salud del paciente, pero cuidando mucho la ética y la moral. Y entonces, en una situación hipotética donde nos lleguen 2 papás o 2 mamás, pues nosotros tenemos la obligación de hacer una historia clínica. Y entonces a veces estamos en el conflicto de qué tanto podemos preguntar, hasta dónde es suficiente, hasta dónde es necesario y dónde ya estamos transgrediendo la individualidad y la confidencialidad del paciente o de los padres. Y de la misma forma, cuando el paciente es quien tiene tal vez una identidad de género diferente al sexo con la cual el paciente nació. Entonces, es complicado y por eso nosotros pedimos a los expertos que nos apoyaron haciendo este taller para que tengamos una visión general de cómo podemos abordar estas familias, estos niños, de una forma más profesional y no dejando de lado aspectos importantes de salud. Ese asunto del cambio de género, lo estuvimos platicando con psiquiatras y con cirujanos plásticos y nos decían, mira Oscar, una de las principales problemas, no queremos atender a este grupo de pacientes, no por cuestiones despectivas, sino porque a veces como que nos ganamos problemas gratis. Y yo decía, ¿por qué dice un cirujano plástico, un psiquiatra, este asunto, no? El problema es que en el curso, como tú decías, de los años y de las décadas de estos niños o de la gente adulta que cambia de género, también cambian de opinión. Claro. Y en este futuro hay arrepentimiento o sentimientos de remordimiento, en fin, varios factores que hacen que aquel que cambió de género se arrepienta y arremeta con las personas que lo ayudaron a hacer ese cambio de género, y ahí están los médicos. Ahí está el cirujano, ahí está en donde a veces ya no hay reversa, ¿no? Ya no, el cambio es irreversible, digamos. O sea, la extirpación del pene, etcétera, a nivel infantil, pues es irreversible, ya no es como poner una prótesis tan sencillo, y ese es un problema que a veces no se está visualizando a futuro en ese sentido del cambio de opinión de este tipo de medidas. ¿Qué opinas tú de eso, doctor Nares? Yo creo que lo más importante, gracias, lo más importante es el respeto. El respeto hacia el paciente. Bueno, yo nada más los veo desde el punto de vista de gastroenterología y nutrición pediátrica. Y cuando llegan situaciones es respetar cómo llega el paciente y atenderlos de la manera con empatía, comprensión y ayudarlos de esa manera. Pero a mí sí me gustaría que el doctor Milán nos explicara por qué tiene que ser multidisciplinario el abordaje de esta situación. Me parece bien. Porque no es tan sencillo. Yo no me enfrento a estas situaciones más que desde el punto de vista, pues yo nada más trato la parte de gastroenterología, de nutrición, pediatría, pero ya metiéndose más a fondo en la situación transgénero, sí me gustaría que el doctor Milán nos diera el panorama general y por qué se está abordando este problema en los niños, que ya si es algo muy difícil a nivel del adulto, pues en los niños es
todavía más complicado. Ese no depende de nadie de nosotros más que del hombre y la mujer, ¿verdad? Existe el XX, que es el hombre, y XY, que es la mujer. Ese es el sexo cromosómico. ¿Qué pasa después? Viene después el sexo gonadal. De acuerdo con el cromosoma que tenemos, entonces es la orientación hacia el sexo masculino o femenino, hacia ovarios o hacia testículos. Eso ocurre entre la 6ª y la 12ª semana de gestación. Después de eso, una vez que está definido el sexo gonadal, que son las gonadas, testículos, ovario, viene el sexo genital. Después de la 12ª semana de gestación, entonces ya está determinado el sexo cromosómico, el sexo gonadal, y viene el sexo genital. Entonces ya se forman los genitales externos en el hombre o en la mujer. Y finalmente, al momento del nacimiento, viene ya el sexo psicosocial. Es el sexo que nosotros como padres le vamos a orientar a nuestro niño o a nuestra niña. Hacemos una pausa, si me permite, doctor Milán. Entonces, vamos recapitulando el sexo biológico, digamos, con cromosómico determinado, predeterminado genéticamente, XX, XY, como mujer o como hombre, y el desarrollo consecuente de las gónadas, ovarios o testículos, pene, vagina, etcétera, y después el recién nacido, esa culminación. Y el pediatra asigna, de acuerdo a lo que ve y explora, un sexo. En el acta, digamos, de recién nacido, masculino o femenino. Tanto pesa, tanto mide, masculino y femenino. Y después vienen los cambios conductuales, digamos, de apreciación. Ese es el sexo psicosocial, el que es el que el medio ambiente le está dando, porque se menciona mucho que la mamá, pues como quería una niñita y resulta que fue un niñito, pues entonces lo rodea de muñequitas, en lugar de jugar con carritos, muñequitas, y le da tratamiento y lo hace muy finito. Bueno, ahí es la influencia hacia uno u otro sexo. La influencia externa. Ya para finalizar, sí quisiera decirles una experiencia que tuve yo cuando estaba en el Seguro Social. Le estoy hablando hace 30 años, ¿verdad? Que no había todavía este problema. Un paciente que venía de la Sierra de Durango. Entonces venía manejado como si fuera mujercita, pero a la hora de revisarlo allá resultó que tenía genitales masculinos. Entonces me lo trajeron y yo en ese entonces hice una reunión con el endocrinólogo que estaba, con el psiquiatra y un servidor, y con los papás. Desde luego ellos tienen la última palabra, y se decidió el cambio de sexo, ¿verdad? Entonces, para hacerlo mujercita. Entonces, resulta que cuando lo citamos nuevamente, venía de la sierra, y me dijo, era Pati, y le pusieron Pedrito. Entonces me dijo, ¿por qué ella no lo trajo, señora? No, dice, es que cuando yo lo traía, la gente le empezó a decir, le seguía diciendo eso, Pedrito y Pedrito y Pedrito. Y entonces él ya tenía alrededor de 8 años, de 4 años, y entonces él varias veces lo vimos alrededor de una barranca porque él quería tirarse. Un niñito de 5 años, 4 o 5 años, ¿verdad? Entonces esa fue nuestra experiencia, lo seguimos como 2 veces nada más y quedó como mujercita. Confusiones a veces innecesarias, ¿no? En esa inmadurez cerebral que a veces como padres subestimamos el peso de la inmadurez cerebral, ¿verdad? En donde los padres tomamos decisiones por una tercera persona y pensamos, si en la comunidad general nos equivocamos como padres en lo que le estamos inculcando, por llamarlo de alguna manera, a nuestros hijos, en este caso en particular, pues está sobre el filo de la navaja, ¿verdad? Es una rayita. Es decir, híjole, hermano, ¿qué va a pasar en un futuro? Y justamente esta realidad, como decía el doctor Nares, es cambiante, ¿no? Esto representa justamente un cambio, ¿no? De la tradicional, como ustedes como pediatras, con diferentes generaciones de sexo clásico, masculino, femenino. Eso era antes. Ahora habrá que pensar qué va a pasar en un futuro. Y más allá de este futuro que nosotros vemos mientras estemos vivos, habrá que ver a qué se enfrentan estos jovencitos, estos niños actualmente con este cambio de género.
y qué cambios les esperan dentro de 30, 50 años. Eso es lo que están comentando ahorita para hacerlo legalmente, a nivel de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿verdad? La posibilidad de que no se modifique quién le va a dar un tratamiento hormonal o quién le va a dar un tratamiento quirúrgico. ¿Qué capacidad tiene el médico de decidir eso? Y Sí, si no lo decide... Pero a veces parece, por momentos, llegamos en ciertas áreas, Sí, doctor Milán, doctor sí. Linares, doctor Magaña, y la gente que nos escucha, como decía Borges, a un diálogo y una conducción de ciegos, en donde un ciego conduce al otro y dice, pues es que yo no sé, ¿verdad? El urólogo va a decir, es que esta parte no, bueno, ahí te va psiquiatra, Sí. ahí te va psicólogo, pues yo tampoco sé, no tengo la verdad absoluta sobre este tema. Entonces en esa conducción hay muchos tropiezos y mucho riesgo del error. Me gustó, doctor Milán, lo que están abordando y lo que van a abordar, un tema por supuesto que lo van a hacer en este congreso. ¿Podemos repetir las fechas? Con mucho gusto, miércoles 27, jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de septiembre. Como ven, el ¿En congreso dónde? va a estar súper bueno, tienen médicos de muy buena talla, de excelente presentación, muy recomendables a nivel nacional y a nivel mundial, y la verdad vale la pena, lo digo como médico, y eso que no tenemos mucho que ver. Hay temas justamente del paciente crítico en pediatría, que ese pues sería uno para mí, pues, ahí como pez en el agua, pero no quisiera hablar de mi área, quisiera hablar sobre todo de algo que tú mencionaste, doctor Milán, que tiene que ver con la maternidad y con la lactancia. Y yo diría, doctor Magaña, tú me corriges, que no hay mejor vacuna que la leche materna. Sí, Para empezar. correcto. Afortunadamente ya la ciencia pues, cada día avanza más y tenemos unas fórmulas especializadas y cada vez más enriquecidas y que simulan y tratan de ser similares a la leche materna, pero definitivamente pues no hay nada como la leche materna. Tanto de mi área donde yo más me enfoco, que son las alergias y la inmunología, pues principalmente porque a través de la leche materna se hace el paso de las inmunoglobulinas, que son parte muy importante en el sistema de defensas de un recién nacido. Cuando un bebé nace, no es capaz de producir una buena cantidad de inmunoglobulinas para que lo protejan. Para el público en general lo diría como son esas defensas que una vacuna nos ayuda a que podamos entonces tener más fácil una detección de una enfermedad. Eso un bebé recién nacido no tiene la capacidad de desarrollarlo por sí solo. Sin embargo, entonces, un bebé nace con una plena capacidad de defenderse porque muchos de esos anticuerpos pasaron a través de la placenta. Pero pues, en cuanto se pierde el contacto con la placenta al nacer, empiezan a descender. Y la única forma de mantenerlas en un buen nivel es a través de la IgA, que es una inmunoglobulina que pasa a través del seno materno. Y pues ninguna fórmula, por más buena que sea, tiene esas O inmunoglobulinas. sea, el biberón no puede sustituir el pecho materno. Nunca. Además, el cuerpo es tan sabio que la leche materna se va adaptando de acuerdo a la edad del bebé, ¿no? El calostro, sabemos que es la leche de los primeros días, tiene el requerimiento de grasa y proteínas adecuado para el momento del bebé, y conforme van pasando los días se va reformulando para que sea la alimentación ideal, ¿no? Y en el otro aspecto que yo también veo mucho son las alergias. Pues desafortunadamente creemos que por aspectos que estén relacionados con pues, la modernización y contaminación, hay cada vez más pacientes que están sensibilizados a las proteínas de la leche de vaca. Y eso lo vemos a veces en los recién nacidos. Entonces son bebés que no pueden tolerar una fórmula o incluso que la mamá pase ciertas proteínas de la leche de vaca a través de la leche materna, les hace reacción. Y entonces en esos bebés, pues la medicina ideal es que sigan con el seno materno sin que la mamá tome lácteos. Entonces, pues es la mejor medicina. Me interesó esa parte. ¿Nos puedes explicar un poquito más, de una manera más sencilla? Porque no lo entendí muy bien. O lo que entendí fue esto, que la leche de vaca a veces no es tan buena como se supone que es. Sí, hay personas que son... Las alergias es que esa persona es muy sensible a determinada proteína. Y en el caso de la leche de vaca, hay bebés que nacen ya con esa sensibilidad
y entonces estar expuestos a la proteína de la leche de vaca, su cuerpo lo ve como si fuera algo que le está atacando y se inflama. Generalmente es en la piel, pero a veces puede ser en el sistema respiratorio y hacer cuadros bronquiales desde pequeñitos. Entonces, de cualquier marca, de la que vemos en la Soriana, en H-E-B, de cualquier marca que venden ahí. Sí, fórmulas especializadas para bebés recién nacidos, pues están hechas a expensas de proteína de leche, que se llaman de inicio. Entonces, en esos bebés, pues lo ideal sería que tomen seno materno. Ya cuando no se puede, pues hay fórmulas especializadas donde o no tienen esa proteína o está procesada. Pero pues, por eso es que la lactancia materna sería lo ideal. En esos casos, cuando la mamá sí puede seguir aportando el seno materno, la indicación es solamente quitar los lácteos de la leche de la mamá para que no pase de forma a través del seno materno esa proteína. O sea, que la mamá no tome leche. Que no tome ningún lácteo y con eso los curamos. Oye, Doc, ¿las nodrizas ya pasaron a la historia? Pues ya cada vez son más raros. Sí, de repente vemos alguno que otro caso anecdótico donde tal vez es la tía que tuvo hace poquito un bebé y entonces pues apoya con el seno materno de si la mamá está tomando algún medicamento y está contraindicado que amamante al bebé. Pero sí, pues en el aspecto como se conocía antes, pues sí, ya no tenemos ese apoyo. Pero lo que sí tenemos son bancos de leche materna, que cada vez tienen más apoyo y eso es muy importante. Hay mamás que afortunadamente producen tanta leche que pueden alimentar al bebé, almacenar para ese bebé en el refrigerador, saturarlo, y entonces ahí es donde se invita a que esa leche la congelen y la donen a los bancos de leche materna para bebés o que la mamá no les puede dar porque toma algún medicamento o que la mamá ya no está, que falleció, y que entonces bebés que no tienen esa oportunidad de lactarse a través de su propia madre tengan ese beneficio de la leche materna. Un bebé que no recibe alimentación al seno materno, ¿es un bebé malnutrido? Pues no malnutrido, porque las fórmulas actualmente son muy buenas y cada vez son más semejantes al seno materno sin poder llegar a ese nivel, pero sí diríamos que tiene un poquito de desventaja con respecto a un niño que se alimenta seno materno. Es decir, por ejemplo, yo hablo con las mamás y les digo, a ver, si por alguna razón tienes que quitarle el seno materno, tampoco es como para que se te quite el sueño. O sea, tu bebé puede llegar a ser un niño completamente sano y normal, y de ese aspecto no va a depender. Claro, si nos vamos a lo ideal, sería que esté alimentado al seno materno. Si no ¿Hay se puede, alguna justificación para no dar el pecho materno? ¿Alguna justificación en una mujer sana? ¿En una puérpera sana? En una puérpera sana, yo no encuentro una justificación. Generalmente es, pues, como te digo, solo por que tenga que tomar medicamentos que contraindiquen que pueda amamantar el bebé, pero en una mujer sana, pues no, solamente... O sea, a pesar de que la alimentación al seno materno es un proceso natural, eso no quiere decir que sea sencillo, y a veces las mamás se conflictúan por eso. Es complejo. La adaptación del bebé, la paciencia que tiene que tener la mamá, que aprendan a posicionarlos. Por eso actualmente hay muchos talleres y hay muchas personas que se dedican a asesorar en cómo alimentar bien a un bebé al seno materno. Tiene que tener la posición del cuerpo adecuada para el bebé, vigilar que abra bien la boca para que pueda agarrar el pecho y haga la presión adecuada, la succión adecuada. Y eso, por muy natural que parezca ser, no es sencillo, y entonces hay que estarlos asesorando para que haya menos frustración por parte de las mamás y el bebé se alimente con más tranquilidad y todo se desarrolle de la mejor manera posible. Es que parece que el ser humano tiene un precio, ¿no? El ser humano como especie somos los únicos mamíferos que modificamos la lactación. El resto de las especies mamíferas no tienen tanta complicación como nosotros, como que si el pecho se pone flácido, que no se me va a ver bien, que el pezón. El resto de especies como naturaleza biológica no tienen esos contrastes. Okay. Dos comentarios nada más. Uno es sobre las modificaciones anatómicas que puede tener la mamá. Y una de las más comunes es el problema del pezón. Entonces, hay un aparatito ahí de hule que se llama pezonera. Y uno orienta a la mamá y siempre tiene uno que revisar, siempre en presencia de la mamá, de la abuela o del esposo, del que sea, ¿verdad? Para evitar cualquier problema. Y le recomienda a uno el uso de pezoneras. Ese favorece mucho
la formación anatómica del mismo y a lo mejor en 2 o 3 semanas ya no necesita el aparatito ese y ya ella solita el pezón. Y el segundo aspecto que sí también podrías comentar el doctor Nares y el doctor Magaña es la promoción de lactarios. De promoción de lactarios, que seguramente el doctor Horacio Reyes nos va a insistir mucho y que aquí ya empresas grandes ya empiezan a pensar en eso. Entonces, nosotros debemos de promover eso. ¿Ustedes serían felices como pediatras si hubiera lactarios como Oxxos en la comarca? Claro que estaría bien padre, ¿no? Doctor Nares y el doctor Magaña. Sí, es que almacenar la leche de la mamá no es tan difícil. Yo tuve como experiencia con mis hijos. Mi esposa pues tiene su trabajo, lo tuvo y lo tiene todavía. Y entonces se extraía la leche, la congelábamos, la llevábamos a la guardería, que nada más se calienta a baño María. No es al fuego directo ni en el microondas porque se desnaturalizan las proteínas, que son principalmente la alfa-lactoalbúmina, que es la menos, que provoca menos alergia que la beta-lactoalbúmina, que es la que más tiene la leche de vaca. Y por supuesto también en el refrigerador se puede almacenar con obviamente menos tiempo. Y los lactarios, pues por supuesto ofrecerían y nos ofrecen la posibilidad de que haya disponibilidad, que es bien conservada la leche humana y que esté disponible para los niños. Porque si la verdad los niños tuvieran leche humana disponible, pues por supuesto todos los factores de protección. La leche humana es tan rica que tiene no nada más la IgA secretora, tiene lactoferrina, lactoperoxidasa, factor de crecimiento celular, todos los factores que no tiene la leche de vaca, que está modificada para hacerse una fórmula pues artificial, en el aspecto de que la van a modificar, que por supuesto cada vez son mejores, que ofrecen alternativas a las pobres mamás que no pueden por cuestiones de trabajo, por cuestiones de su mismo pezón. Las mamás no fueron simplemente esa pobre mujer, nadie la revisó y resulta que cuando tiene al bebé enfrente, el pezón está invertido o no tiene. Y el niño llorando todo el tiempo y de hambre y se vuelve un problema pues para ella con su bebé. Pero sí nos quiera complementar el doctor Magaña al respecto. Bueno, ese aspecto que menciona el doctor Milán es excelente. Es como para todas las empresas que tratan de ser cada día mejores. Y así como hay la designación de empresa socialmente responsable, también existe este aspecto de cubrir el área de considerar a la mamá en lactancia, y pues es lo ideal, que cada empresa tenga un lugar que se preste para que la mamá pueda, entonces, si es necesario durante sus horas de trabajo, lactar al bebé, ¿no? Nos queda un par de minutos. No me quiero ir sin preguntarle las ventajas o los beneficios de la leche materna a largo plazo. O sea, ¿por qué mi niño tendría que ser lactado? ¿Nos puedes resumir? ¿Previene cáncer, obesidad? No sé. Previene obesidad, previene muchas enfermedades metabólicas, optimiza el sistema inmune. Me gustó lo de las alergias. Evita este aspecto de las alergias. La verdad es que es un alimento que no tiene ninguna desventaja. Y no cuesta. Y está ahí a la boca del bebé. Oigan, doctores, cuando vamos nosotros a los congresos, estamos ahí que nos echa humo la cabeza de tanta ciencia, de tanta información que recibimos y no hallamos a qué taller ir y a qué plática, porque se nos juntan las pláticas y los auditorios y nos reunimos allá afuera y ¿a cuál vas a entrar? No, esta. Yo voy a entrar a la paroscopía, yo voy a entrar a la cosa de género, a la violencia, al paciente quemado, al paciente crítico infantil, al asunto de la lactancia. Dice, nos queman las neuronas y nos cae de lujo lo que viene después al terminar los congresos, que es las actividades. Nos platican un poquito de las actividades sociales que van a tener, porque creo que también va inmerso esta parte de acompañamiento medio festiva y que nos gusta también. ¿En qué consiste? ¿Qué van a tener?
Bueno, ¿Cuál va a ser la pachanga? para terminar, sí. Vamos a tener un programa especial para acompañantes. Entonces, desde las 10 de la mañana, después del desayuno, entonces vamos a tener unas camionetas Sprinter para pasearlas, tener una visita a la ciudad. El primer día llevarlas al Teatro Isauro Martínez, que es uno de nuestros orgullos aquí. Posteriormente en un paseo a la ciudad y posteriormente al Museo de los Metales de Peñoles, ¿verdad? Donde la licenciada Matuk ahí va a atender a las señoras mientras nosotros estamos ahí. Y terminamos ahí entre 2 y 2:30. Y también a los esposos de las pediatras. Pues algunos sí se cuelan ahí y se van. En la tarde también tenemos actividad para ellas y el primer día, el jueves, tenemos una noche lagunera ahí en el Cristo de las Noas. Gracias al patronato que nos apoyó, el patronato del Cristo de las Noas. ¿Quiénes los patrocinan? Porque yo creo que merecen algo de el patrocinio de ese evento es de la presidencia municipal. Nos autorizó y nos apoyó en ese aspecto. Guapos ahí. No, sí, desde luego. Al día siguiente salen en la mañana, van las señoras otra vez a las 10 de la mañana, van al Museo de la Moneda en el Banco de México, que está ahí enfrente de la plaza, un paseíto ahí en la plaza y luego al Museo Arocena, que es otro de nuestros orgullos, donde van a tener guías especiales y van a estar ahí entre 1 y 1:30. Y posteriormente se las llevan al Campestre Torreón, ahí va a haber una comida y en la tarde otra visita a alguno de los lugares íconos de aquí. Y al día siguiente, y en la noche, vamos a hacer noche de feria. ¿Y una exposición de coches? Eso es el sábado. El sábado, la visita, van a ir al TCM y posteriormente se reúnen con nosotros para la clausura. Y en la tarde del sábado 30 vamos a tener una exhibición de carros antiguos con el doctor, el líder, ahí es el doctor Miguel Ángel Barroso Osada. Sí, nos platicó bastante. Él ya estuvo aquí y le llamó Retromóvil. Retromóvil de 4 a 8 de la noche para que la gente pueda acudir sin costo y vamos a tener vigilancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, vialidad y además un grupo de jóvenes del Colegio América para ayudarnos a cuidar y vigilar los carros, porque a veces los dueños de carros antiguos los cuidan más que... Sí, ya no sí digo quién, ¿verdad? Pero es un tesoro. Gracias, doctores, doctor Magaña, doctor Nares, doctor Milán, gracias por venir y tomarse el tiempo de difundir esta actividad académica que seguramente costó mucho trabajo hacerla, mucho tiempo, muchas horas de pensar los temas, y gracias a todos los invitados, que no tengo el gusto de conocerlos, pero que van a venir tarde o temprano, gracias a esos invitados de buena talla, de alto nivel, de alta alcurnia científica, por compartir lo que van a hacer próximamente en nuestra región. El Congreso Nacional de Pediatría, a mucho orgullo en nuestra comarca. Gracias a nuestro sponsor, Central de Pie. Nos vemos el próximo sábado. Gracias a ustedes. Gracias, doctores. Muchas gracias.